nosotros en esta otra unidad, que es la unidad 3, Mecanismo de Financiamiento del Desarrollo Urbano. Nos acompaña Mónica Llama, Marisela Camacho y su servidor Frida Montero. Bien, en esta unidad, en la unidad 3, lo que vamos a revisar son básicamente los instrumentos para el financiamiento del desarrollo urbano. Los instrumentos, como se ve en la columna de la derecha, se trata sobre exacciones y excepciones urbanas, contribuciones especiales de impacto urbano y ambiental, pagos por servicios ambientales, así como comentar brevemente el tema del impuesto predial, impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, contribuciones de mejoras, contribuciones especiales por plusvalías y temas de contribuciones por incremento de valor en los inmuebles. Va a ser una visión muy rápida de todos estos distintos instrumentos, porque obviamente el tiempo no nos daría para ahondar demasiado, pero por lo menos para poderlos ver de manera muy general y que ustedes los conozcan y los tengan en su visión. Bien. El objetivo de esta unidad es exponer y conocer los mecanismos para el financiamiento del desarrollo urbano. Son dos grandes puntos. El primero es, lo tomamos como ejemplo el caso mexicano, mediante la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano, lo que contiene, y los que manejan las autoridades municipales en la región del sureste de México. Ahora, ¿por qué la región sureste? Porque hace poco es que ONU Habitat hizo algunos trabajos para una infraestructura que se está desarrollando en esa zona de México, así que ya tenemos bastante fresco esa información. Y por eso consideramos que sería muy bueno presentársela a ustedes como ejemplo para esto que estamos mostrando, que queremos mostrar. Bien, ahora en esta lámina vemos una forma de sistematizar, de listar los instrumentos. Hay muchas maneras y las vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña introducción. No hay una sola fórmula para poderlos organizar, para poderlos listar. En este caso lo tomamos del ITDP, de USAID, que lo divide en dos grandes universos. Primero tenemos los instrumentos normativos, como se ve en la columna de la extrema izquierda, y después en el centro tenemos los instrumentos económicos. De los instrumentos normativos podemos desprender que son instrumentos de planeación, control de suelo, coercitivos, adquisición pública del suelo, instrumentos de gestión y desarrollo, normativos en leyes de las distintas para desarrollo urbano, ¿no? Y bueno, en la parte económica tenemos los instrumentos fiscales y los instrumentos de financiamiento, ya sea de colaboración entre sector públicos, privados, distintas fórmulas que se pueden hacer ahí. Ahora, no es arbitrario esto, es decir, siempre hay una correlación y siempre hay una comunicación entre ambos mundos de lo económico y lo normativo, ¿no? Siempre van a estar ahí entrelazados y con muchos vínculos engarzados, digamos, en ciertos puntos. Pero de nuevo cuenta, esta es una manera en la que se nos presentan estos posibles instrumentos a través del ITDP, ¿no? Bien, ahora aquí... Julián, no está avanzando tu presentación. ¿No está avanzando? No. A ver. ¿Ya se ve? No. ¿No ha avanzado? No. A ver, ¿por qué no la quitas y la vuelves a poner? ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ok, ¿aquí se ve? Se ve bien. ¿El proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial? Sí. Ah, perfecto, entonces está avanzando. Bueno, justo es este proyecto para el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
de donde yo soy oriundo de la Ciudad de México, entonces por eso es que presentamos yo quise poner este ejemplo. En este programa, en la columna de la izquierda se ve cómo es que sistematiza estos instrumentos, los mecanismos para el financiamiento, y lo hace a través de la planeación, regulación, adquisición del suelo, instrumentos de control, instrumentos de gestión, instrumentos de financiamiento, que es lo que estamos viendo ahorita en específico, instrumentos de fomento y focalización de la inversión, la participación pública y las normas oficiales mexicanas de ordenamiento ecológico, impacto ambiental. Y por último, las normas generales de ordenación. Ahora, cada uno de estos tiene su correlativo en la columna de la derecha. En el caso de la planeación y regulación, tenemos los programas generales de ordenamiento territorial, programas generales de ordenamiento territorial de las alcaldías, conforme la Ciudad de México, los programas parciales de desarrollo urbano, que son, digamos, unos programas específicos para áreas, para polígonos muy definidos dentro de ciertas áreas, y así otros tantos que están ahí inmersos. El tema de la adquisición de suelo, tenemos el tema de la expropiación por parte del Estado para fines de utilidad pública, prescripción positiva, derechos de preferencia por el derecho al tanto, regrupamiento parcelario, que lo comentaremos un poco más adelante, la compra-venta, permutas, donaciones, todos estos otros mecanismos jurídicos que existen, ¿no?, para el tema de la adquisición de suelo. En el caso de los instrumentos de control, este acrónimo, que es INVEA, es el Instituto Nacional de Verificación, encargado de revisar temas administrativos. Los instrumentos de gestión, que ya los hemos comentado brevemente con el tema de las asociaciones público-privadas, polígonos de actuación, otro tipo de convenios de concertación y convenios de coordinación entre las distintas autoridades, que también posteriormente se verán, me parece que es en el módulo siguiente donde se ve más a detalle ese tipo de instrumentos. Los instrumentos de financiamiento, que es lo que más adelante Eni nos va a platicar, que son contribuciones a aprovechamientos, emisiones de certificados bursátiles, el tema de los recursos propios que las autoridades pueden aportar para estos fines, financiamientos públicos, financiamientos privados, fideicomisos, bonos y otros tipos de instrumentos. También tenemos los instrumentos de fomento y focalización de inversión, que nos permite temas de flexibilidad administrativas, estímulos, reducciones fiscales y transferencia de potencialidades. También tenemos el tema de la participación, que es muy importante el tema de la participación ciudadana en todos estos escenarios, todos estos instrumentos, a través de las consultas públicas, los referéndums, el plebiscito, iniciativas populares, ¿no? Todo el tema del presupuesto participativo, que me parece que también ya se comentó en sesiones previas, y que también va a ser objeto de otra de las sesiones que vienen en esta unidad, en este módulo. Y por último tenemos las normas oficiales mexicanas, que son normas que emite el gobierno federal, que digamos es la última, los últimos escaños de la jerarquía normativa en México, y que ya es la punto más específica de cumplimiento de temas técnicos y normas generales de ordenación. Bien. Ahora aquí tenemos otro pequeño ejemplo, otra pequeña forma de sistematizarlo un poco más académico. Igual se toma la experiencia de la Ciudad de México en estos instrumentos, esta implementación de instrumentos, y en la primera línea tenemos el tema de los instrumentos fiscales y los instrumentos regulatorios, que es como lo categoriza Smolka. Él es un ponente, un estudioso de temas temas urbanos, y trabaja para el Instituto Lincoln. Entonces Smolka es quien hace, digamos, esta otra forma de organizar los instrumentos, ¿no? Le ponen fiscales y instrumentos regulatorios. Él nos dice que el principal objetivo de los temas fiscales es precisamente el fortalecimiento de la tributación, y a través del fortalecimiento de la tributación
es que se pueden hacer y financiar desde la estructura urbana o cualquier otro tipo de proyectos, ¿no? Y el tema de la regulación es de instrumentos regulatorios. Lo que se busca es controlar el mercado de tierras y supongo que también comenta que al final ese tipo de instrumentos regulatorios está muy vinculado con el tema también de financiero, ¿no? O sea, ambos se retroalimentan. Y bueno, en el caso de la Ciudad de México, los implementados en la Ciudad de México, se tiene el predial, que es los impuestos más socorridos, más conocidos, que tiene un peso muy específico dentro de las finanzas de esta ciudad. Puede ser obviamente mejorado, puede ser actualizado, pero sin lugar a dudas tiene un peso muy importante en las finanzas de la ciudad. El caso de la Ciudad de México tiene las contribuciones por mejora y las tasas de impacto, que son instrumentos fiscales un poco más modernos que a la fecha no han sido tan utilizados, pero sí están presentes en la ley. Y en el tema de instrumentos regulatorios, se tienen lo que son cargos por derechos de construcción o cesiones urbanísticas, que lo maneja como transferencia de derechos en el caso de la Ciudad de México. Y eso nos lleva al esquemita que tenemos a la derecha de la tabla, que es un ejemplo en el caso de Nueva York, que si vemos en el diagramita del inmueble que está a la derecha, que es un inmueble histórico, que por sus características propias, digamos, de una construcción histórica que no debe ser modificada, que debe ser preservada, eso le impide que pueda desarrollar, crecer con base en lo que le permite la normativa, ¿no? Donde está ubicada. Es decir, puede crecer 3 niveles o en densidad, sin embargo no lo hace por sus características propias. Sin embargo, para que no pierda esos derechos, los puede transferir a otro mueble que sí necesita o quiera aumentar esa densidad o ese metraje. Entonces, esa transferencia de los derechos que va a dar de uno al otro, y el beneficio de aquel inmueble que no lo ejerce directamente es que pues puede venderlos, puede tener una retribución económica, normalmente es entre particulares, en el ejemplo neoyorquino, y los ingresos que se generan les funciona para el mantenimiento del inmueble o para otras cosas. En el caso mexicano, ese dinero no se da entre los particulares, sino va a una bolsa que administra el gobierno de la ciudad, y es como se reparte. Bien, ahora tenemos otra clasificación más, también un tanto académica, que son los instrumentos por objetivo de las políticas de suelo. Esta lista la genera la compañera Lidia Malagón, que ha estado con nosotros participando en el curso. Y bueno, ella, su tema de investigación, es estudiosa de todos estos temas de desarrollo urbano, es la transferencia de potencialidades, ¿no? Entonces, por eso es que lo vemos en la columna de la extrema derecha, lo tienen resaltado en rojo. ¿Por qué? Porque hace esta comparativa. Digamos, en la primera línea, nos dice los instrumentos, mecanismos de financiamiento orientados al transporte, nos pueden ayudar a promover el uso del transporte masivo y eficiente, y nos pueden dar también la posibilidad de construir infraestructura de movilidad, transporte público masivo, distintas infraestructuras que se requieran, y bueno, todo puede ser a través de estos instrumentos como la transferencia de potencialidades. Para el caso del mejoramiento urbano, lo mismo, nos pueden ayudar al impulso de servicios públicos, de plazas públicas, rehabilitación de esos espacios o actividades para el deporte. En el caso de vivienda, pues nos va a dar equipamiento para estas áreas,
nos puede dar también acceso a vivienda asequible e incluyente. Y en este caso en particular, pues tenemos otros muchos ejemplos de instrumentos que pueden ser aplicados, ¿no? Como es la regularización de la tierra, decisiones urbanísticas, zonas especiales de interés, y bueno, en este caso la transferencia de potencialidades, ¿no? Que es lo que Lidia maneja y le gusta mucho, ¿no? Y en la última línea tenemos la adaptación y mitigación climática, que bueno, en este caso es un instrumento que no se ocupa tanto en México, está presente en la ley en la Ciudad de México, pero no es tan socorrido, es decir, ese dinero normalmente se va a temas urbanos, no tanto temas ambientales, pero existe esa posibilidad de que ese dinero tenga fines de conservación, preservación o disminución de contaminantes en agua, en tierra. Pero es otra vez una cuestión ahí política, económica, para que esos recursos se destinen a esos fines. Pero existe en la ley y seguramente en esos países también deben existir esos mecanismos y esos destinos de ese dinero a través de estos instrumentos. Bien, ahora hablemos un poquito de economía urbana. Y bueno, en este sentido es el tema de la plusvalía, que va muy ligado con el tema de los instrumentos y estos mecanismos para el financiamiento, porque al final eso va a tener un impacto en la plusvalía de los inmuebles donde se instalen infraestructuras, equipamientos, obras, todo eso va a tener un impacto en la plusvalía. Entonces es muy importante ver estos tres ejemplos, que es la personificación, que digamos es el primero, y ahí se divide en dos, el rural y urbano, residencial a comercial, siendo el primero el que más impacto, digamos, económico, más recursos genera, ¿no? La resonificar lo rural, el espacio rural a lo urbano. ¿Por qué? Pues porque ampliamos la posibilidad de crecimiento y de urbanización, ¿no? Entonces eso tiene un peso específico económico. No tanto así con la residencial a comercial, pero también lo tiene. El segundo es la infraestructura y servicios urbanos, que es todo lo que eso implica, el equipamiento, transportes, servicios, etcétera. Y el último es incrementos en la intensidad del suelo, que a su vez tiene muchas acepciones, que son derechos de construcción, derechos de edificación, derechos de desarrollo, densidad constructiva, derechos de aire, air rights, o suelo creado, como lo manejan los brasileños. Pero todos estos se refieren a incrementos en la intensidad del suelo. Ahora, ¿qué es lo que los une a estos tres? Que son intervenciones públicas. Es decir, es dinero público el que está ahí, dinero de la colectividad, el que está generando estas personificaciones, estas infraestructuras, estos incrementos en la intensidad del suelo. Eso es lo que los hace, digamos, hermanados, que es un dinero que proviene de la colectividad y que obviamente va a tener un impacto positivo, un plusvalor en las tierras de los particulares, en los inmuebles de los particulares. Es decir, si yo soy propietario de un inmueble cerca a un punto donde se va a poner infraestructura de transporte, equipamientos, parques, y obviamente voy a tener yo un beneficio por el solo hecho de ser propietario de ese inmueble que está ahí ubicado. Yo no tengo que hacer nada. Es decir, la colectividad, el dinero de la colectividad va a ser el que me va a generar a mí esa ganancia, ese plusvalor, ¿no? Por el solo hecho de tener ese inmueble en esa zona. Bueno, en el caso mexicano, en el caso de la Constitución Política Mexicana, en el artículo 115, en la fracción cuarta, da las atribuciones, de las atribuciones a los municipios para el tema de ingresos, de los ingresos que ellos pueden generar, y les da cinco grandes posibilidades, ¿no? Que son las contribuciones a la propiedad inmobiliaria,
cobros a los fraccionamientos y divisiones, relación de inmuebles, impuesto a la adquisición de inmuebles, impuesto a la transacción de dominio, contribuciones por mejoras o cambio de valor de los inmuebles. Es muy similar a lo que seguramente en sus distintos cantones deben de tener. Y nada más es cuestión que ustedes revisen sus leyes para que conozcan qué atribuciones son las que tienen como autoridades, ¿no? Siguiendo el caso mexicano, y con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se generó una guía metodológica para la elaboración y adecuación de programas de zonas metropolitanas o conurbaciones, con una colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es precisamente en este documento, en el título 10, que habla de los instrumentos para el financiamiento del desarrollo urbano. Y en este título se recomiendan estos 3 grandes puntos, que es manejar el impuesto predial de base diferenciada y tasa progresiva, es decir, un impuesto predial más actual, mejor manejado, las contribuciones de mejoras y derechos por cooperación y las contribuciones por incremento en el valor de los inmuebles. Les invitamos a que puedan descargar este documento. Lo pueden tener como referencia, si bien obviamente cada país tiene sus distintas leyes y distintas formas de organizarlo, pero puede servir como un ejemplo, como un punto de inspiración para algo que ustedes puedan requerir, ¿no? Eso está descargable y debe de estar en la bibliografía del manual. Bien, ahora regresando al ejemplo del sureste mexicano, aquí lo que hizo ONU Habitat en estos meses por el proyecto que se está desarrollando, es que se hizo un análisis de qué instrumentos, qué mecanismos de financiamiento tenían las entidades federativas o los departamentos de la zona del sureste mexicano. Y aquí se puede ver claramente que es el estado, el departamento de Quintana Roo, junto con Tabasco, el que tiene la mayor cantidad de mecanismos de financiamiento. O sea, es una legislación mucho más avanzada, mucho más moderna. Como toda la legislación, requiere de una constante revisión, irlo puliendo, irlo mejorando, pero bueno, tiene esas posibilidades, ¿no? Las demás entidades federativas tienen algunos, sin embargo, no son, en algunos casos no son legislaciones tan modernas, sino que se han ido quedando rezagadas un poco en el tiempo. Y aquí lo interesante sería revisar qué trabajo se está haciendo a nivel legislativo de cada uno de esos departamentos, de esas entidades federativas, para precisamente hacer esa actualización de los instrumentos, de los mecanismos de financiamiento. ¿Por qué? Porque al final eso va a tener una repercusión positiva en la calidad de vida de todos. Si bien no son las mejor recibidas esos mecanismos para hacerse recursos, pero sí al final es una mejora de la colectividad, ¿no? Aquí es otro ejemplo, pero ya a nivel un poco más específico, que es a nivel municipal, de qué mecanismos son los que tienen. Obviamente en la columna de impuesto predial todos tienen el impuesto predial. El impuesto predial es un peso específico muy importante. Impuestos sobre adquisiciones de bienes inmuebles en la mayoría y contribuciones por mejora también en la mayoría. En el caso de otros municipios en otras entidades federativas, la misma situación, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otra forma de categorizar estos instrumentos. Esto lo propone el académico Alterman, el cual nos divide en captura de valor macro y a captura de valor directo. Son estas dos clasificaciones, captura de valor macro y captura de valor directo. Como su nombre lo indica, este instrumento de captura de valor macro es una escala mucho mayor, es una escala a nivel nacional, y son básicamente 3 grandes instrumentos que Alterman nos propone. En el primer caso es la nacionalización de toda la tierra.
que tenemos unos casos en la región, que es el caso cubano, en el que la tierra es totalmente del Estado, ¿no? Y bueno, hoy en día no es el común denominador, pero sí existen ejemplos en el mundo y en la región, obviamente, como mencionaba, que han hecho uso de ese instrumento, que va muy ligado con el segundo, que es la sustitución de la propiedad privada por contratos de arrendamiento de larga duración. Como su nombre lo indica, es justamente eso. Yo, Estado, no te voy a arrendar el espacio, te voy a través de un contrato a 30 años, 25 años, tú vas a poder tener uso de ese espacio, pero no va a ser tuyo. Me viene a la mente el caso chino, que es eso: si uno compra un apartamento en China, uno contrata con el gobierno chino el uso o disfrute de ese departamento a 30 años, 35 años. Pero no se te transfiere la propiedad, tú no eres el propietario de ese bien inmueble, ¿no? De ese espacio, sino es un arrendamiento que tú le haces al gobierno. El tercer ejemplo de instrumento que nos propone Alterman es el Banco de Tierras, que este es un instrumento tanto más usado, y es precisamente eso: tener a su disposición una cantidad de tierras en ciertas zonas para una expansión futura, es decir, una planeación a futuro. Yo voy comprando las tierras base en mis proyecciones a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces yo sé que ya cuento con esas tierras, ¿no? Para poder llevar a cabo esas expansiones que yo tengo proyectadas, ya sea venderlas o arrendarlas. Ya depende de cómo se vayan dando y gestando esas ejecuciones de mi planeación, ¿no? Y el último de estos instrumentos macros es el reajuste de tierras, o el reagrupamiento parcelario, que sería el caso mexicano. Y aquí lo que le permite al gobierno es esa reconfiguración de la traza de lotes o reasignación de lotes y derechos de desarrollo, que esto es un ejercicio muy, muy, muy interesante y que puede traer muchos beneficios. Y obviamente también va a haber inmuebles que son beneficiados y otros que van a ser perjudicados. Y ahí es el fino arte de la negociación política, económica, social. Para aquellos que se ven perjudicados, bueno, pues decirles, puedes hacer una cesión de derechos, tal vez para una transferencia de derechos para otros inmuebles que se ven beneficiados, y a su vez tú obtienes un beneficio, ¿no? Eso puede ser un mecanismo. Y el país que más ha hecho este tipo de cuestiones de reajuste de tierras es Japón. Si ustedes están interesados en ampliar un poco más al conocimiento respecto de esto, les sugiero que busquen información japonesa, que está disponible también en el idioma inglés. Y es bien interesante las soluciones, las negociaciones y todo lo que ha hecho Japón a través del reajuste de tierras, que ha reconfigurado y ha ordenado, muy al estilo japonés, ¿no? mucho orden, mucho procedimiento, ¿no? Todo el tema de tierras. Y bueno, tenemos el segundo ejemplo de Alterman, la segunda lista de instrumentos que nos propone Alterman, que son los instrumentos de captura de valor directo, que son dos grandes. El primero es la captura de incremento inmerecido, que va muy ligado a lo que comentaba de la plusvalía. Es decir, esto no está vinculado a las decisiones públicas, sino a tendencias económicas o a la comunidad. Y es lo que comentaba al principio. Yo solamente por el simple hecho de tener un inmueble bien ubicado y que se va a ver beneficiado por la colectividad, por las obras que requiere la colectividad, yo voy a tener un enriquecimiento merecido, que es un término muy académico, pero así es. O sea, yo voy a tener un plusvalor merecido, porque yo no estoy, de mi patrimonio, de mi peculio, yo no estoy invirtiendo
en mi inmueble para tener esa plusvalía, sino es todos los demás con sus impuestos, los que están instalando a través del gobierno obras, infraestructuras que a mí me van a beneficiar, ¿no? Y en el momento en que yo quiera vender mi inmueble voy a tener un plusvalor. Y bueno, ese plusvalor también debe de verse grabado, ¿no? Impuestos por transferencias y otros mecanismos, ¿no? El segundo es la captura del mejoramiento, que es similar, es derivado de una decisión pública relacionada con el desarrollo físico y de los espacios, que va ligado con el tema del mejoramiento por obra pública, que está vinculado con la planeación que cada uno va a tener, ¿no? Aprobación, ejecución de infraestructura pública, servicios, mejoramientos, toda esta situación. Y el mejoramiento por la regulación del uso del suelo, que esto también va ligada con las divisiones de planeación y que van a tener un impacto directo en la plusvalía. Y bueno, en el caso de a nivel municipal, aquí lo que tenemos son estos 4 instrumentos, que son las exacciones las sesiones urbanísticas, las contribuciones especiales de impacto urbano y el pago por servicios ambientales. Es lo que comentábamos en una de las láminas anteriores, que son estas posibilidades en los municipios para hacerse de recursos a través de estos mecanismos de financiamiento. Y tienen unas funciones específicas cada uno de estos, ¿no? Que más adelante les va a comentar Kenny a mayor detalle. Y bueno, para ir finalizando esta primera parte, aquí vemos una gráfica en el caso de Mérida, que es una de las ciudades que están en el sureste mexicano, y vemos esta distribución de los ingresos, ¿no? Donde obviamente el impuesto que está ahí a la cabeza es el impuesto predial. Aquí los colores están un poco invertidos porque el segundo sería las contribuciones por mejora de obras públicas, que sería la parte anaranjada. El punto 3084 serían las contribuciones por mejoras. Son estos dos grandes fuentes de ingresos del municipio, ¿no? Pero obviamente el impuesto predial tiene ahí casi el 50% es a través del impuesto predial, ¿no? Aquí se ve esa importancia de ese impuesto. Y bueno, para cerrar esta parte, tenemos el ejemplo de la Ley General de Asentamientos Humanos mexicana, que nos habla de los programas territoriales operativos, la congruencia presupuestal, y habla a su vez a nivel local, la captura de valor directo, y esta ley nos señala lo referente al impuesto predial, todas estas contribuciones, impuestos de adquisición, y la captura en directo también, ¿no? Habla de las exacciones, excepciones urbanas, contribuciones especiales, pago por servicios ambientales. Todo eso está contenido en esa ley general. Les sugiero que le den una revisada. Puede serles de utilidad o pueden ocupar algunos ejemplos que ven ahí para algún requerimiento específico que tengan en sus municipios o en sus demarcaciones. Y bueno, entonces hasta aquí llego yo y te doy la palabra a Kenny. Cambio. Julián, antes de darle la palabra a Kenny, tenemos una pregunta en el chat. Sí. Nos dicen que si los mecanismos de gestión de suelo se pueden clasificar en tributarios y regulatorios o existe otra categoría. ¿Entre cuáles, perdón? Tributarios y regulatorios o si existe otra categoría. Sí, pueden ser categorizados en tributarios y regulatorios. Existen muchas categorías. A ver, no hay una sola que englobe todo. O sea, son un tanto arbitrarias y lo van generando los mismos académicos. No todos los instrumentos nacen iguales. Muchas veces son trajes a la medida. Cada uno de las autoridades los va generando con base en sus necesidades propias.
Por eso es que hay tantas, y lo mostraban, ¿no?, en las distintas láminas, hay distintas formas de clasificarlos y de ordenarlos y de tratar de darles una congruencia y una lógica, ¿no? Y estos ejemplos están ahí presentes para que ustedes puedan irlos tomando y los adaptando a su realidad. Okay. Muchas gracias, Julián. Entonces, de la palabra. Cierta cantidad de información, procesos que tienen que ver con los actores, y dejamos el nombre de mecanismos a elementos o a determinados elementos que son un poco más puntuales, que son un poco más directos en los elementos que manejan. Esa es mi sugerencia a la aclaratoria que hace Julián, que también es cierto. O sea, hay una cantidad de instrumentos y gestión del suelo que pueden clasificarse en distintas formas, pero nunca es cerrado, y lógicamente siempre también, como dice Julián, viéndolo desde el punto de vista del marco normativo de cada uno de los países que estamos aquí reunidos, pueden haber determinados elementos que priven en la clasificación, una parte normativa, una parte de movilización de suelo, una parte de procesos, etcétera. O sea, cada uno, lo que queremos es, digamos, mostrarle cómo de alguna manera esto se presenta y cómo eso les puede ayudar a ustedes para abordar en un proceso sistemático lo que es el análisis de cada una de sus realidades. ¿Alguna otra? ¿Por ahorita? No, bueno, entonces, no tenemos ninguna ahorita en este momento, para que ya continúes con tu presentación. Perfecto, voy a volver a compartir entonces. Aquí estamos. Compartir. Perfecto. Y vamos a poner pantalla completa. ¿La perciben? Sí, Kenny, gracias. Listo. Listo, perfecto. Entonces vamos. Ajá. Tengo luz verde. Ok. Entonces vamos con la parte de estos mecanismos de captura indirecta de valor, que tienen que ver más, como lo hablábamos aquella vez, con lo que son los procesos de desarrollo inmobiliario. Entonces las excepciones y sesiones urbanas, no sé si recuerdan cuando la vimos la primera vez, que son muy similares, que son las que tienen que ver con aquellos elementos que van asociados al desarrollo inmobiliario. Lo podemos ver en el lado izquierdo de las excepciones y lo podemos ver en el lado derecho. En el lado izquierdo vemos que son esos requerimientos sistematizados en los reglamentos. De vivienda social, ellos dentro del mismo terreno. Es decir, yo al desarrollo le establezco unos requisitos para poder lograr que se concrete. Eso por una parte, lo que podríamos llamar excepciones, pero muy similar también es a lo de las excepciones urbanas, porque son aquellas obligaciones de dar o hacer o no hacer que impone la normativa urbana. Entonces, tanto excepciones como excepciones son muy similares, y no entremos yo, por ejemplo, trato de no entrar en diferenciar tanto, sino en tener el concepto. Son los elementos que se requieren para que el desarrollo inmobiliario se dé en un sentido muy particular, que es que digamos que no se generen cargas adicionales a ese desarrollo. Eso lo vemos aquí en la parte que tiene que ver en la relación. Pues son las obligaciones que nosotros establecemos a los desarrollos, tanto públicos como privados, porque aquí no se escapa nadie, para obtener esos permisos y poder desarrollar y concretar esos elementos. Pueden ser estipuladas a través de acuerdos basados en una normativa particular. Por lo general están establecidos en las leyes de reglamento para el desarrollo urbano. Y generalmente esto es muy importante porque esas aportaciones que se establecen a los desarrollos inmobiliarios permiten movilizar espacio, movilizar terreno para equipamientos y para servicios y para conservación ambiental. Eso es muy importante. Pero esta normativa que se establece o estas especificaciones debe tener una claridad, que es cuándo se aplica y dónde se aplica y cómo se aplica. Debe ser claro en esa aplicación.
Igualmente, en el manejo, tiene que haber una transparencia. Si a mí me ceden o me dan o me aportan determinado elemento, vamos a poner el ejemplo, tierra, esa tierra tiene que ser manejada de esta forma o tiene que ser destinada a este uso. Y por lo general, es que ver con el campo, con el cuidado del medio ambiente, que ya en un tiempo esta parte es como lo más actualizado, pero que algunos reglamentos no lo tenían tan presente hasta la fecha. Y su utilidad, como ya les hice el spoiler, es un suelo para equipamiento, ayuda al planeamiento de la ciudad, a que esos elementos que se requieren desde el nivel básico, desde el nivel micro, se den para configurar una ciudad planificada. Y que va a trabajar también porque en función del beneficio que va a obtener, va a aportar al desarrollo urbano, y eso tiene que ver con el principio del equilibrio de cargas en el desarrollo y a través de la recuperación de la valorización, que es la plusvalía. La situación en América Latina y el Caribe va más o menos del 15 al 35% del área en los desarrollos para determinados usos públicos. Aquí tenemos el ejemplo de que en Brasil puede llegar hasta el 35% y en Colombia se maneja alrededor del 25%. Esa es la situación más o menos en América Latina y el Caribe. Y en la región del sureste, fíjese que nosotros hicimos el trabajo, que ustedes pueden también trabajarlo, generalmente por lo menos en Venezuela, por el caso que manejé hace mucho tiempo, podía llegar hasta el 35% exactamente igual que en Brasil, o en algunos casos hasta el 25%, por la norma de equipamientos y uso urbano, una muy vieja que está de los años 80, del antiguo Ministerio de Infraestructura y después Ministerio de Desarrollo Urbano. Pero en este caso tenemos que, por ejemplo, para lo del sureste que nosotros trabajamos, vimos cómo cada reglamento, es decir, normativa que tiene que ver con la ley de fraccionamiento en algunos casos, y otro un reglamento, la ley de ordenamiento sustentable, otra ley de acciones urbanísticas y otra la ley de fraccionamiento. O sea, ven que estos elementos son los que ordenan ese desarrollo inmobiliario, manejan desarrollo de vivienda. ¿Okay? Entonces, esto es para tenerlo como ejemplo, y ustedes pueden hacer el paralelismo a cómo lo estamos manejando nosotros en nuestro país. Esas acciones y esas sesiones urbanas que me permiten lograr un equipamiento para que no tener que hacerle más cargas a lo que son las autoridades públicas, y permitan tener una planificación ordenada de la ciudad. Aquí tenemos cómo es ese peso. Aquí les recomiendo un video en el caso mexicano donde se habla de este tema, y pasamos luego también a las contribuciones especiales de impacto urbano ambiental. Igualmente, toda actividad va a tener una repercusión sobre el ambiente, sobre el ámbito urbano, sobre el territorio. Y lo que se busca con estas contribuciones es que esas repercusiones sean lo menor posible. Entonces, su objetivo es cubrir los costos de la infraestructura interna y buscar que ese crecimiento, así como las exacciones, se costee por sí solo. Es decir, buscar compensar a la sociedad por los daños que se le producen. Y la palabra daños hay que manejarla, y muy recientemente se ha cambiado por impactos, pero el hecho es que efectivamente al desarrollo inmobiliario entrar en lo que tiene que ver con el territorio en el ámbito urbano, pues genera unos impactos, y esos impactos pueden ser negativos o positivos. Estas contribuciones por impacto buscan es disminuir esos impactos negativos. Una experiencia relevante que tenemos nosotros y que vimos en el caso de México es el Centro de Transferencia Modal, el CEPTRAN, donde al implantarse este centro que trabaja la parte de movilidad, a su vez generaba ciertas presiones desde el punto de vista de la movilidad en su entorno, y entonces él tomó medidas para mejorarla: integración de áreas verdes, mejoración de banquetas, implementación de reductores de velocidad y la reducción del tráfico vehicular en la zona, inclusive el tratamiento de ciertas intersecciones. Entonces, su implantación, que buscaba mejorar un elemento de movilidad, a su vez traía impactos negativos en cuanto a la movilidad,
se trabajó a través de su propio desarrollo y él costeando las medidas que tenían que ver para minimizar esos impactos. Ahora vamos por los pagos de servicios ambientales. Y su nombre ya les va indicando por dónde van las ideas que vamos a trabajar aquí. Los servicios ambientales son estos que tenemos acá, porque primero tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los servicios ambientales? Bueno, la calidad del aire, la calidad del agua, los ciclos hidrológicos, tenemos que proteger zonas costeras, la generación y conservación de suelos fértiles, es decir, el medio ambiente nos da a nosotros una cantidad de servicios con los cuales nosotros nos sentimos muy bien, nos sentimos muy agradados, pero que eso tenemos que cuidar. En el caso de los bosques también tenemos estos elementos que son los servicios que nos favorece, que nos ofrece. Son los beneficios de tener un bosque. Significan estos elementos que están acá. Ahora bien, ¿cuál es el pago? Bueno, que esos usuarios de los servicios, las ciudades, los organismos, las empresas, están dispuestos a hacer una contribución económica para seguir disfrutando de ellos a cambio de lo que las personas que están digamos, que están en poder de ejercer acciones sobre esos servicios, las actualicen y las generen en función del pago, pero que sean de manera positiva. Ahora bien, ¿de dónde salen los recursos para este pago por servicios ambientales? Bueno, tenemos estas fuentes de ingresos. Unos subsidios gubernamentales que pueden ser establecidos para que determinados, por ejemplo, determinados agricultores en determinada cuenca ejerzan ciertas actividades para proteger los suelos y proteger la cuenca, por lo tanto, tenemos un agua más limpia porque existen los árboles, etcétera, etcétera. También existen, por ejemplo, los pagos voluntarios y otras transacciones que pueden hacerse como puede ser, por ejemplo, cuando usted disfruta del agua, usted paga un poco por traer el agua, pero también por cuidar el agua. Y también lo que tiene que ver con los cargos y derechos del usuario. Y por supuesto, las fuentes internacionales a través de los bonos verdes, buscando establecer buenas prácticas a nivel mundial para cuidar el medio ambiente y con lo que tiene que ver con el calentamiento global y el cambio climático y poder luchar contra estas circunstancias que se nos está viniendo ahora. Hay una experiencia relevante en este caso de pagos por servicios ambientales que se dio en la ciudad de Nueva York. En el año 74, la ciudad de Nueva York decide que el agua tiene que tener una calidad muy importante. Y cuando se dan cuenta, resulta que en las cuencas había una determinada ocupación y unos determinados manejos que ellos, para poder lograr que el agua fuese buena y llegar a la ciudad de Nueva York, tenían que gastar algo más o menos así como 6 billones de dólares y unos costos de mantenimiento anuales alrededor de los 300 millones de dólares. Entonces, ¿qué empezaron ellos? A invertir en la restauración de las cuencas y esos programas se financiaban con un impuesto del agua que se daba a los residentes y unos bonos que emitía la ciudad que compraban las empresas que a su vez con ese dinero la ciudad financiaba y aseguraron la calidad del agua potable y fuente de ingresos a los propietarios de la cuenca. Es decir, a los propietarios de la cuenca se les decían, oye, mire, tienen que trabajar en este sentido para poder cuidar el agua y nosotros por eso le vamos a hacer un reconocimiento si ustedes se comprometen a ejercer estas actividades y reciben este dinero. Entonces, cuidando la cuenca a través de los elementos que ellos establecieron, como fue el impuesto y los bonos, permitieron que el agua llegara bien. Eso es un pago por servicios ambientales y fue algo muy relevante que se dio a nivel de Estados Unidos y que es un hito para de aquí en adelante trabajar lo que tiene que ver con esta captura indirecta de valor. A nivel de México, bueno, tenemos la Comisión Nacional Forestal, bien reconocida a nivel de Latinoamérica, que transfiere recursos financieros a las partes interesadas para los proveedores de servicios ambientales. Y como ya lo dijimos, para que adopten prácticas de manejo sustentable. Aquí podemos recomendarles este video de la CONAFOR, donde se habla del pago de los servicios ambientales. Ustedes pueden verlo y pueden ya tener elementos más directos. Pero viéndolo hasta ahorita ya tenemos la idea del pago por servicios ambientales. Hasta aquí tenemos lo que hablábamos del impuesto
indirectos. Pero ahora vamos a trabajar con los impuestos indirectos, pero que trabajan directamente con la valorización. Y aquí comenzamos con el impuesto predial. Ojo, se me había olvidado decirles que esta es una parte bien sustanciosa, pero muy interesante porque les va a permitir ver los mecanismos y elementos que tienen que manejar para tenerlos presentes en cuanto al financiamiento del desarrollo urbano. Entonces, entremos con el impuesto predial. Es el impuesto primordial que trabaja a nivel de casi todo Latinoamérica en cuanto a lo que es la captura de plusvalía, porque tiene que ver con la valorización de los inmuebles y el pago va asociada a esa valorización. Generalmente se usa para sufragar gastos de mantenimiento de obras públicas y es el elemento primordial más directo para el manejo y la recuperación de plusvalía. Ahora bien, la ley general en el caso mexicano de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano hace estas recomendaciones. Tiene que haber un destino particular para esto y generalmente es para servicios y obras públicas. Los causantes, es decir, las personas a que se les aplica el impuesto predial tienen que estar informados de ese gasto. Ese impuesto predial puede tener una sobretasa dependiendo del objetivo y dependiendo del espacio donde se tiene que manejar, y ese impuesto predial puede gravar el suelo y la construcción o ambos. En el caso venezolano, por ejemplo, el impuesto predial te grava el suelo y te grava la construcción. Es decir, la bienhechuría que está allí, con los materiales y todo, se hace una tabla de valores del suelo, se hay una tabla de valores de construcción y su conjunción da el impuesto predial. Fíjense cómo tenemos en el caso de Mérida, que el 38% de sus ingresos previstos para el año 2021 vienen del impuesto predial frente al 61% de otros impuestos. Este es el impuesto que más les aporta a nivel local en la gran mayoría de Latinoamérica. Y corrijo, es el impuesto que debería aportar más, que está subutilizado. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son los elementos clave para trabajar el impuesto predial? El catastro. Yo tengo que tener inventariado todos mis inmuebles desde el punto físico, legal y socioeconómico. Si no tengo eso al día, pues estoy dejando de obtener su potencialidad. Tengo que tenerlo al día. Y si lo tengo automatizado a través de un sistema de información geográfica, mucho más rápido. Si tengo el catastro actualizado es porque también tengo actualizada mi cartografía y considero en la totalidad el centro poblado. Es decir, no hay ninguna parte de mi centro poblado que esté fuera de mi catastro, por lo tanto, lo tengo completo. Tengo que tener los inmuebles y sus valores, su avalúo y actualizado. Si no lo actualizo, entonces estoy dejando de cobrar. Ahora bien, ¿esa tarifa a pagar es plana o progresiva? Eso lo establezco yo en función de la dinámica del centro poblado. Pueden haber unos, y por lo general se relaciona si es progresiva en cuanto a determinadas conductas que yo quiero que se desarrollen. Y si es plana, esa plana también puede ser plana pero diferenciada de acuerdo a los usos. Entonces, esa tarifa a pagar va en función muy asociada a lo que es la imagen objetivo que se quiere del centro poblado y de lo que queremos financiar, a dónde queremos llevar elementos y cuáles son los proyectos que queremos desarrollar. Por supuesto, tiene que ser transparente. El ciudadano tiene que saber cómo son los avalúos y por qué de las tarifas, para poder entonces colaborar con lo que es la parte del desarrollo urbano. Su recaudación tiene que ser simple y eficiente. O sea, yo no tengo por qué tener gente esperando que me va a pagar a mí. No, yo tengo que ir a buscar ese pago. Tengo que ofrecerle los sistemas más fáciles para yo obtener ese dinero. Y una cosa muy importante, vincularlo con obras. Si yo logro que el ingreso
por impuesto de inmuebles urbanos se vincule con determinadas obras y se lo muestro a la población, esa población empieza a ver que su dinero que paga por ese concepto se le revierte en obras. Entonces hay una nueva conducta, es decir, yo tengo corresponsabilidad, yo pago porque eso genera obras y esas obras generan mi beneficio. Entonces eso es muy importante. ¿Qué externalidades positivas produce este impuesto? Por supuesto, la movilización de pluralidad y su captura rápidamente es lo que la mayor gente acepta en cuanto al pago que deben hacer los inmuebles en el ámbito urbano. Por supuesto, también controla la especulación inmobiliaria, porque en la ganancia que tiene la valorización no se la está llevando el propietario, porque él va a dar cuenta de cuando venda más, va a pagar más. Entonces, eso va, digamos, de alguna manera a mantener los precios y equipararlos. Da y establece una data para el proceso de planeación de manera invaluable. Yo sé dónde, cómo, quién y cuándo están todos los inmuebles de mi espacio. Y, por supuesto, también logro inducir conductas. Esas conductas que queremos de que paguen porque reciben servicios, porque entonces yo pago porque tengo servicio, esa es una conducta muy buena que tengo que establecer. Por supuesto, la situación en el caso mexicano, pues no es del todo la que nosotros quisiéramos. Apenas se recauda lo equivalente al 1% del Producto Interno Bruto, cuando en otros países se recauda un promedio de 10 veces más y en Estados Unidos 30 veces más. O sea, no está dando lo que su potencialidad debe dar. Y efectivamente, aquí tenemos un gráfico donde vemos los ingresos propios, el predial, las participaciones y aportaciones, que son los elementos que da la parte federal y estatal, otros ingresos y ciertos financiamientos, como vemos que el 70% de las transferencias de la Federación de los Estados, solo el 21% proviene de ingresos propios. O sea, el 21% es el ingreso propio. Y el predial apenas colabora con el 8% de los ingresos públicos a nivel federal. Entonces, el predial, aunque tiene mucha potencialidad, pues no está siendo usado en ese sentido, o sea, es decir, explotando sus oportunidades de desarrollo. Tenemos experiencias relevantes en Latinoamérica, como en Chile, por ejemplo, que es casi el 50% de sus ingresos propios y la tasa de morosidad apenas llega al 10%. O sea, es un elemento referente. O tenemos como Brasil, que es la segunda fuente tributaria de los gobiernos y prácticamente todos los municipios tienen el catastro inmobiliario de manera digital. O sea, son referentes que nosotros podemos ir hacia allá. Y en Costa Rica, por ejemplo, una experiencia relevante que se realizó entre el 2000 y el 2012, cuando se multiplica por 6 veces la recaudación del predial a través de un proyecto acompañado por una institución internacional, donde con el uso de tecnología, con la profesionalización de los cuadros locales, con facilidades de pago, con eficiencia en los trámites, con la participación ciudadana, con la transparencia y rendición de cuentas, todo esto fue llevando a un incremento en la recaudación. Entonces, es posible, y esto se hizo en Puebla, o sea, es posible. Cuando vemos, cuando nos aportamos, cuando llegamos a un ámbito local y vemos las posibilidades que tiene el impuesto predial y tenemos en cuenta estos referentes, podemos ver que es posible mejorar. Entramos con otro impuesto también, que es sobre la adquisición de bienes inmuebles. Muy parecido al predial, porque tiene que ver con la valorización del inmueble, pero este se causa cuando se hace una traslación de dominio. Y se maneja tanto a nivel federal como local. Y, por supuesto, cobra importancia como fuente de financiamiento del desarrollo urbano. Ahora bien, son sus elementos claves muy similares a los que vimos para el impuesto predial. El catastro tiene que estar actualizados los valores. Si no tengo actualizados los valores de los inmuebles, pues no sé si me están pagando lo que me deberían de pagar. Y la tarifa que hay que pagar, cuánto es, y la recaudación que tiene que ser eficiente y sencilla. Efectivamente, las externalidades positivas, como les dije, muy similares a lo que tiene que ver con el impuesto predial, la captura de valorización, control de la especulación inmobiliaria y genera data para el proceso de planeación. Cuando yo tengo ciertos elementos y digo, en esta zona se está moviendo el mercado de esta manera,
yo puedo tener allí un insumo para el desarrollo de determinada estrategia o de determinado proyecto. Entonces, eso, al igual que lo que es el catastro físico, legal y socioeconómico de un inmueble, son los elementos que me permiten a mí de manera bien concreta trabajar lo que son los proyectos a nivel local y desarrollar la gestión urbana vista de una nueva manera, vista de una manera proactiva. ¿Ok? Aquí tenemos la situación del FABI, que es el segundo impuesto local después del predial. Y qué cosa tan rara, ¿no? Aquí no se utiliza, pero no se duda en utilizar el valor catastral más actualizado como la base tributaria del impuesto. No así para el impuesto predial. El impuesto predial a veces se deja, no se actualizan los valores porque es para todo el mundo. Ah, pero entonces aquí sí quieren actualizar los valores para tocarlo. Entonces es como una contradicción porque, claro, las ventas y el impuesto que se paga en las ventas es menor a lo que puede ser la cantidad de personas asociadas al impuesto predial. Pero lo que se puede lograr con estos ingresos en cuanto a obras y hacérselo ver a la gente para que la gente sepa, sería importante en función de lograr potenciar estos dos impuestos. Y aquí vamos con la contribución especial a predios urbanos baldíos. Creo que les coloqué en el chat un pequeño ejemplo de Querétaro y lo vamos a ver en función de esto que vamos a hablar acá ahora. No sé si lo recuerdan, pero ahorita lo vemos. Después que termine aquí, vamos a hacer una pausa y vamos a conversar un poquito. También se conoce como la sobretasa a baldíos, que se define tomando en cuenta el mejor uso futuro y el potencial de densidad e intensidad de acuerdo al plan o programa de desarrollo urbano vigente. Es decir, es una contribución que se establece para el baldío en función del mejor uso futuro posible, pero que también se relaciona mucho con lo que tiene que ver con el predial, con el impuesto predial, perdón. Porque lo que busca es establecer un impuesto a la subutilización del suelo. Y esa tasa generalmente busca ser progresiva. O sea, a medida que va pasando el tiempo y el terreno no se desarrolla, la tasa va incrementándose. Entonces, eso lo que busca es traer al mercado ese terreno que está siendo manipulado para obtener un mayor beneficio, aguantarlo desde el punto de vista de que se incrementen los precios. Lo que busca este impuesto es que ese terreno entre al mercado inmobiliario. Igualmente, sus elementos claves, catastro actualizado, la tarifa, totalidad o parte y el impuesto predial, porque en algunas veces se puede trabajar a través del impuesto predial o a través de los valores que se generan tomando en cuenta el mejor uso que pueda tener ese inmueble. Y su recaudación también tiene que ser rápida y eficiente. Oye, hay una persona interesada en desarrollar un baldío, oye, rápidamente yo lo acepto, ven acá, paga lo que tienes que pagar, listo, va, adelante, se desarrolló y entra ese terreno a la dinámica inmobiliaria y al desarrollo de la ciudad. Y muchas veces esos terrenos están ubicados en espacios que potencialmente pueden ser objeto de instrumentos de gestión del suelo para el desarrollo de proyectos específicos. Eso es otra cosita. Por supuesto, las internalidades positivas, la captura de valorización, el control de la especulación inmobiliaria, la inducción de conducta. Y aquí entra un elemento muy importante, que si yo entro a poner en juego esos baldíos, yo logro la ciudad compacta y logro buscar ese objetivo 11 del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con la ciudad sustentable y sostenible, vivible, pensada para el ser humano. Busco establecer esa ciudad compacta. Por supuesto, la situación para México, hay 11 estados que consideran en su marco normativo y únicamente 5 mencionan este impuesto como una sobretasa. Hay experiencias relevantes, como el caso de Colombia, donde el impuesto predial, imagínense, tiene impuesto predial para 11 usos del suelo y se organiza en terrenos urbanizados, no urbanizables, terrenos urbanizables, no urbanizados y no edificados. Y en la última categoría se aplican tasas nominales anuales más altas que al resto de los usos del suelo. ¿Por qué? Porque es que yo quiero que ese terreno se desarrolle, porque ese terreno, por lo general, están subutilizando servicios, movilidad, accesibilidad,
equipamientos, etcétera. Entonces yo necesito que ese terreno se desarrolle. En Brasil, inclusive, el ejemplo de esta sobretasa a baldíos o esta contribución a baldíos puede ser sujeto de expropiación si al final del tiempo llega a la tasa tope. Y por el contrario, también tienen un aliciente, que es que si el terreno tiene una tasa de aprovechamiento mayor al promedio del sector, puede bajar. También tenemos la experiencia de Chihuahua. Oye, les pido disculpas porque comenté el incentivo adicional es aquí en Chihuahua y no en el caso de Brasil, que la tiene la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable, hace el cobro de la sustentada, y el incentivo adicional es que los predios por encima del promedio de utilización del área reciben un descuento del cobro del impuesto. Es decir, yo tengo un sector que tiene un promedio que yo lo tengo en un 50%, pero todavía falta un 50%. Si está por encima de ese promedio, es decir, que busca, digamos, que la utilización que se establece para ese sector llegue a su tope, yo le doy un descuento, porque lo que quiero es utilizar y lograr tener el mayor uso de la infraestructura y servicios que están establecidos en la ciudad. Hasta aquí. Voy a dejar para hacer una pequeña, para que conversemos un ratito y ver qué es lo que tenemos en los comentarios. Parece que nada. Oye, le comentan a Julián y a mí no me comentan. Yo creo que ya es algo personal. No, sí hay, Kenny. Fíjate, nos okay. comentó Leonardo Santamaría que cuando hablabas de las exacciones en México, pues que en Colombia a nivel local se denominan sesiones urbanísticas. Perfecto, muy bueno. Sí, ahí está la similitud entre uno y otro. Sí, bueno, que hagan el ejercicio en sus, exacto, con sus leyes, ¿no? Para ver cómo se llama. La particularidad que existe en cada circunstancia de cada país. Bueno, y también cuando hablabas de estas cosas de los bonos ambientales y eso, de la contaminación, nos comentó Marta Yolanda Duque, que también la calidad del aire, ¿no? No nada más los temas que estabas hablando. Exacto, sí. Sí, cómo no. Están todos esos, están los bonos verdes, inclusive, que tienen que ver mucho en esa parte y han tomado mucho trecho de las actuaciones y se está manejando como una fuente de financiamiento para el logro de determinados objetivos, muchos asociados a la parte ambiental y a lo que es el trabajo de aminorar lo que es los efectos del cambio climático. Bonos de carbono, por supuesto, Marta, perfecto. Y bueno, esto es lo que tenemos. Los invitamos pues a que le pregunten a Kenny, que lo aprovechemos ahorita que está con el... ahorita que tenemos que aprovecharnos aquí. todos, tenemos que compartir, tenemos que ver las inquietudes que ustedes tienen, los comentarios que tienen, cómo ven ustedes y cómo relacionan. Fíjense, miren, México es así, en mi caso es así, en este caso tengo yo esto, ¿cómo pudiéramos hacer esto? Eso es lo interesante de estar aquí reunidos en esta multiculturalidad, trabajando este tema donde podemos ver los referentes que se colocan en las presentaciones, pero también los referentes que ustedes tienen y que ustedes manejan en cada uno de sus países. Eso es increíble y nos da un crecimiento a todos. Bueno, otra cosa es también si quieren abrir el micrófono, ¿verdad? Si quieren abrir el micrófono y contarnos alguna experiencia que tengan en sus países, sus ciudades. Se levantó Cristín. Adelante, Cristín. Hola, a mí siempre me es más fácil, creo, que hablar. Hola, Kenny, gracias por lo que estás platicando. Me surgió, me pareció interesante lo que estás platicando ahorita, el impuesto a baldíos, porque justo el lunes tenía yo una charla con alguien y hablábamos de lo que pasa en la ciudad y con estos baldíos, y nos decía es que los predios baldíos privados, porque decíamos que se tenía que hacer algo para justamente pues controlarlos o desarrollarlos y no dejarlos nada más. Y como en Playa del Carmen en algún momento, desconozco si ahorita porque van cambiando las cosas, obligaban a que
justamente los tuvieran chapeados, cerraran, bardeados, y no se volvieran un, pues, Sí, matorral, un matorral. exacto, Pero lleno me de llamó la paja y atención demás. porque él decía, no, es que son privados y no se puede hacer nada. Pero No, entonces ¿cómo que con este no? impuesto, y yo le decía, tiene que haber un instrumento o algo para controlar eso. Entonces, justamente creo que este impuesto es para evitar, así como evitas que haya subutilización y se evite la especulación, pues aquí está, es justamente este instrumento el que nos ayuda a regular esos espacios que después se quedan como vacíos urbanos y generando problemas. Me pareció muy interesante y me ayudó justo con esa mini discusión que teníamos el lunes en nuestra mesa de trabajo. Perfecto, me alegro porque viene mucho el tema. Ojo, hay que tener cuidado con algo. Tenemos que trabajar muy a la par con el marco normativo. Es decir, algunos instrumentos están previstos en el marco normativo y en otros no. La ley de ordenamiento territorial de algunos estados todavía no se ha actualizado en el caso mexicano a la Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces, algunos instrumentos que están allí todavía no se han adoptado. Entonces, por eso es que puede ser que esta persona, dándole el beneficio de la duda, plantee, oye, no, que sí se puede, no se puede. Existen instrumentos que buscan desarrollar este. Por ejemplo, lo que veíamos en el caso que yo les coloqué en el chat, que fue en el caso de Querétaro. Creo que Querétaro está ahorita en un proceso de desarrollo y de implementación de su plan, y hacían una pequeña encuesta en función de qué hacer con los baldíos, y básicamente lo que buscaban era darle más, las opciones para la encuesta eran todavía darle más condiciones favorables para el desarrollo que las que ya tenían para lograr que se incorporaran al desarrollo urbano. Y a mí, al igual que el profesor Ignacio Kuhn, nos parece algo ilógico, porque ya de por sí esos terrenos tienen una capacidad y usos de desarrollo. Entonces, lo que pasa es que no se ha desarrollado por una cuestión de dinámica o por una cuestión de tenerlos, digamos, represados para todavía buscar un mayor beneficio en lo que es la dinámica inmobiliaria del centro poblado. Entonces, lo que busca desde el punto de vista este impuesto a baldíos es buscar tratar de presionarlos en el sentido de que de manera de penalizarlos y buscar que entren en el juego. Pero fíjate que también puedes hacerlo de otra manera, que puede ser como lo hacían en Puebla, que no sé, el último ejemplo que les di, que dice, bueno, ok, yo te tengo la tasa de impuesto a los inmuebles baldíos, pero si ese impuesto si ese inmueble se desarrolla en un promedio superior a la mitad de lo que te tiene el sector, bueno, yo te la bajo. Entonces pero ya una vez que se desarrolló, una vez que entró al mercado inmobiliario. Entonces, es ahí el punto. Aquí está Alejandro Mendoza diciendo un saludo a todos, estimado Kenny, cuéntanos la negociación de los incrementos a los impuestos y este tipo de contribuciones a los baldíos. Estamos aprovechando para comentarles esto. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, de algunas partes donde nosotros tratamos en algún momento de desarrollar y tratar de implementar y buscar el desarrollo de ciertos espacios que entraran al mercado inmobiliario, no trabajamos mucho con esto porque eran digámoslo así, eran espacios de la ciudad que tenían una reglamentación muy añeja, muy vieja, muy atrasada. Entonces, al actualizarla por la dinámica, por lo general, todos los espacios aumentaban en las condiciones de desarrollo, que como lo vieron en una de las láminas que estableció General, es uno de los elementos que implica el desarrollo de la plusvalía y es lo que da pie para cobrar. En ese caso, lo que nosotros hacíamos, aparte de esto, decía, bueno, ok, yo no te voy a cobrar por baldío, pero te cobro entonces por plusvalía porque ya estás pasando, por ejemplo,
de tener la posibilidad de un coeficiente de utilización de 3, de tener un coeficiente de utilización de 5. Entonces te voy a comprar y eso te lo voy a cobrar cuando tú lo desarrolles. Te lo dejo así, pero siempre, y cuando se permuta, es decir, cuando se venza, yo lo voy a cobrar, también puedo establecer. Es decir, yo puedo decir, ah, bueno, mira, tú me vas a pagar a mí las nuevas condiciones de utilización, pero me las vas a pagar tú cuando los desarrolles o cuando vendas el terreno. Entonces conseguimos casos, por ejemplo, como que cuando el que compró no sabía la norma y compró y él es el que tiene, y yo le digo al señor, si usted es el que compró, usted va a tener que pagar. Entonces ahí empezó el lío, entonces ahí se fue normalizando y el mercado inmobiliario y la especulación empezó a bajar. Entonces son cosas que pueden hacerse, digamos, si maneja desde el punto de vista que es como lo que queremos, que es verlo. Una vez que nosotros vemos el abanico de instrumentos, vemos cómo uno se puede relacionar con otro o cómo en vez de otro puede utilizar uno y así va. Oye, yo creo que tenemos las 10:30, nos queda media hora y tengo que darle un poco apuradito porque tenemos bastante material y sobre todo muy sustancioso. Anel Altamirano, tienen buenas aportaciones al cambio de paradigma urbano. Siempre hay que buscar estrategias que se pueden aplicar. Por supuesto, hay que ver, como yo les decía, hay que ver la gestión urbana de una forma diferente. Voy y vuelvo entonces a la presentación. Vuelvo entonces a la presentación para ver cómo es que hago aquí. No, ay, no, vamos aquí. Tengo la presentación, ¿la pueden ver? Sí, Kenny. Sí. Perfecto, vamos. Entonces vamos ahora a la contribución por mejora. Su nombre lo dice, pero en México también se conoce como aportación de mejoras, obras públicas por cooperación, contribución por obra pública y cooperación por obras públicas. Y entonces, ¿cómo lo define Oscar Borrero? Que es el non plus ultra, como decía Julián, en esta parte, un colombiano, en esta parte de la contribución por mejora, que ha trabajado mucho y ha inclusive evaluado la contribución por mejora a través de los años, dice que es el aporte que realiza el propietario de un predio beneficiado por la construcción de una obra pública para financiarla a cambio de un mayor valor del inmueble del suelo. Los propietarios aportan a la construcción de la infraestructura en proporción al beneficio obtenido y a su capacidad de pago. Es decir, yo como propietario que soy beneficiario de una obra, aporto al financiamiento de la obra en función del beneficio que obtengo de la obra. ¿Qué es lo que dice la Ley General de Asentamientos Humanos? En el caso de México, que esto hay que manejarlo con el principio de distribución equitativa de las cargas y beneficios que conlleva el desarrollo urbano. Entonces, hay que definir cuáles son las obras públicas objeto de estas contribuciones. Hay que definir el establecimiento, o sea, el área de impacto, hasta dónde llega, aquí, allá, acullá, donde tenemos el impacto de determinada obra. Y cuáles son los procedimientos para el cálculo de las aportaciones, es decir, cómo me calculas tú a mí lo que yo en teoría me voy a beneficiar y cómo me lo calculas para yo pagar. ¿Qué hace y qué propone? Establezcan las entidades federativas, establezcan contribuciones de mejora para que las personas propietarias o posesoras de bienes inmuebles que reciban un beneficio y se encuentren ubicados en el impacto derivado de la ejecución, contribuyan para la ejecución de dicha acción. Eso es lo que propone. O sea, tengo que tenerle cuáles son las obras, el área de impacto y el procedimiento para el cálculo de aportación. Y que cada una de las personas que se beneficie de una obra aporte para el desarrollo de esta. Por supuesto, entramos en los elementos clave. Y no sé si se dan cuenta, pero por ahí les lanzo un dato. El catastro siempre que tiene que estar actualizado. Y eso es muy importante. Por supuesto, el polígono de afectación. ¿Hasta dónde voy a tener el beneficio? ¿Cómo evalúo las propiedades? ¿Con la obra o sin la obra? ¿Cuál es la tarifa que voy a pagar? ¿Cómo lo voy a recaudar? ¿Qué opinión tiene la comunidad? ¿Está legitimada esa obra? Y el equipo profesional tiene que estar capacitado para desarrollar. ¿Qué externalidades positivas tiene? Por supuesto, establece la corresponsabilidad en el desarrollo urbano. Hace concreto la distribución equitativa de los cargos y los beneficios del desarrollo urbano. Una cosa muy importante, implica el desarrollo de la Contraloría Social.
Si la gente aporta para una obra, empieza a averiguar qué pasó con esa obra, qué están haciendo con esa obra y cómo esa obra se desarrolla. Y por supuesto, entra al control de la especulación inmobiliaria. La mejora que recibió ese terreno ya se paga y cuando se trance o se desarrolle ya no se la lleva únicamente la plusvalía, la persona o el propietario que recibe o que vende. La situación en el país, en México, bueno, limitada a grandes ciudades, ha recaudado una cantidad de dinero, pero es susceptible de aumento. Este fue un análisis que hizo el señor Oscar Borrero. Le tengo una envidia, como ustedes no tienen idea, pero muy, muy bueno en el desarrollo. Y podemos ver una experiencia relevante en Brasil. Allá prácticamente esto es pan de cada día. En el estado de Paraná, de los 399 municipios, 307 lo utilizan como una forma de recuperar la inversión de las obras públicas. En Colombia también es muy utilizado. Aquí hay un video recomendado que explica, digamos, desde el punto de vista oficial a los usuarios o a los administrados, qué es la contribución proporcional, los mejoras en el marco de la Municipalidad de Quito. Y aquí vamos con la contribución por incremento en el valor de los inmuebles. ¡Pum! Aquí entramos con un elemento que nos permite cobrar una valorización por actuaciones desde el punto de vista del Estado, que es lo que esto, a través de la Ley General de Asentamientos Humanos, en el caso de México, operacionaliza el artículo 115, que es que yo puedo establecer contribuciones a las plusvalías generadas por cambios en la zonificación o intensidad en la construcción. Propone que la legislación estatal establezca los hechos generadores al cambio de valores de los inmuebles, que fueron los que hablaba Julián al principio, que son las modificaciones al uso del suelo, incorporación del suelo al desarrollo urbano, introducción de infraestructura, entre otros. Además, esta legislación podrá señalar los momentos y plazos para el pago de las contribuciones. Eso es lo que la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Desarrollo Urbano, en el caso mexicano, propone para el desarrollo de las leyes estatales. La definición, por supuesto, la recuperación del incremento de valor del suelo en la ciudad derivado de las acciones de gobierno. Se hizo un cambio de zonificación, aquí viene. Se hizo una obra pública, aquí viene. Se hizo un aumento de densidad, aquí viene. Y se hizo una combinación de cualquiera de las anteriores, aquí viene. Tienes que colaborar porque tu plusvalía está aumentando, entonces tú tienes que contribuir con la corresponsabilidad del desarrollo urbano, entras a funcionar. La situación en el país. Se sustenta en la figura del impuesto a la plusvalía. Y también se ha trabajado por la contribución por mejora, aunque implica ampliar el alcance. Se encuentra en la legislación fiscal de la entidad, pero todavía no han sido muy manejadas a nivel del país. Y aquí entramos entonces en el síntesis de la unidad. A ver. Ah, no, me queda tiempo. Estamos, a ver. Tengo 20 minutos. Bueno, vamos a ver la síntesis de la unidad. Si se recuerda, nosotros teníamos actualizando sus planes y programas de desarrollo urbano con unas asignaciones e intensidades de uso y utilización del suelo que generaban una plusvalía. Y estos planes de desarrollo urbano tenían y decantaban en una cartera de proyectos que necesitan financiamiento a través de esa plusvalía que también era generada por unos proyectos puntuales. Entonces, aquí como síntesis tenemos los mecanismos de financiamiento del desarrollo urbano que hablamos aquí, los que tienen que ver con la captura directa del valor. Los impuestos predial, adquisición de bienes inmuebles, especial a baldíos, contribución de mejora y contribución por incremento del valor de los inmuebles. Aquí van a tener, y esto lo tienen tanto en el manual como en la presentación que está en la página, van a tener un pequeño resumen de cada instrumento con la definición, ámbito de actuación, puntos claves, ventajas, externalidades positivas y requerimientos. Y no es casualidad que el catastro siempre salga mencionado en cada uno de ellos porque es básico a nivel local. Eso es lo que me permite a mí potenciar muchísimas actuaciones. Entonces tenemos el impuesto predial,
tenemos la adquisición de bienes inmuebles, tenemos la contribución especial a baldíos y tenemos la contribución por mejoras. Y la contribución por incremento en el valor de los inmuebles. Entonces, aquí vamos a ver cómo, tomando en cuenta los instrumentos de gestión del suelo y los mecanismos de financiamiento urbano, cómo se puede abordar un instrumento de ordenación territorial para un centro urbano. En el caso, aquí vamos a tener entonces ya dos elementos del esquema que estábamos hablando. Tenemos los instrumentos de gestión del suelo y tenemos los mecanismos de financiamiento del desarrollo urbano. Acá abajo los tenemos listados del 1 al 9, los instrumentos de gestión del suelo, y del 10 al 14, los mecanismos de financiamiento urbano. Tenemos esto, este es nuestro menú. Aquí lo tenemos. Ah, señores, abrimos la carta, nos centramos en nuestro lateral, abrimos el menú, aquí tenemos esto. Y abordamos un ejemplo que tenemos en los lineamientos simplificados de SEDATU en el caso mexicano, donde nos dice, ¿qué es los instrumentos de gestión del suelo? ¿Qué vas a hacer? Y me dice qué sí es y qué no es. Esto es muy importante en el caso mexicano, pero también es muy importante para la referencia que tengamos con otros países. Entonces, vemos como lo que es el catálogo de instrumentos con propuestas relacionadas a una estrategia, que cómo deben relacionarse los actores para materializar líneas de acción y proyectos. Los mecanismos que velarán por que se respete la zonificación, la identificación de las posibles fuentes de financiamiento y proyectos y líneas de acción, y actualización de procedimientos administrativos para alinearlos a la propuesta del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Este es el caso particular, pero vean cómo es y qué no es. No es transcripción de legislaciones, no es un catálogo de instrumentos, ni es una transcripción organizada municipal. Implica algo más, implica colocar y desarrollar instrumentos, proyectos, estrategias, financiamientos. ¿Cómo puedo yo entonces armar y colocar y ponerlos en la mesa, cada uno en función de lo que quiero lograr? En este caso, para el Plan de Desarrollo Urbano de Mérida, se establecieron las zonas de consolidación, crecimiento y conservación, se establecieron las zonificaciones, más allá de que esto es muy particular, vean cómo es la cosa. Y para cada uno se establecieron las acciones que tenían que verse relacionadas. Kenny, te perdimos. ¿Ahora? ¿Listo? Ahora sí ¿Me ya. escuchan? Sí, ya te Ajá. escuchamos. Retomo un poquito. Sí, por favor. Más allá de lo particular que esto es para el caso mexicano, lo que quiero mostrarles aquí es ver cómo en un instrumento de ordenamiento territorial donde se establecieron determinados espacios, para cada espacio hay una estrategia y un objetivo, y para cada estrategia y objetivo se establecieron unos mecanismos de financiamiento y unos instrumentos de gestión que permiten lograr esa estrategia y esos objetivos desde el punto de vista territorial. Es decir, si yo tengo aquí que desarrollar un proyecto de determinada manera, un instrumento de gestión de suelo me puede permitir y facilitar el desarrollo de ese proyecto, pero también un mecanismo de financiamiento puede permitirme desarrollar ese proyecto. Y eso es lo que quiero que vean aquí, más allá de lo particular que es. Inclusive vean este esquema donde se establecen 1, 2, 3, 4 zonas. Una zona 1A, una zona 1B, una zona 2 y una zona 3. Cada zona tiene una categoría, es decir, estas son de consolidación, estas de crecimiento y conservación. Pero fíjense cómo determinados mecanismos o determinados instrumentos van de una zona a otra o se relacionan o van de aquí para allá, o la posibilidad, por ejemplo, de transferencia de potencialidades va de aquí y va hasta acá y sale de esta y llega para esta y yo entro a trabajar en esta y con esta trabajo aquí y con esta trabajo acá. Y esa es la idea. Yo sé que aquí no vamos a poder hacer esto, pero yo creo que ustedes lo vean de repente hecho y que vean que tienen que ver con algo sistémico, es decir, un sistema. ¿Quiénes me aportan, quiénes no, de dónde saco, dónde entro y tal? Con el hecho de que ustedes vean esto y manejen este criterio, ya yo me doy por servido porque eso les va a dar la posibilidad de seguir investigando y seguir trabajando y de seguir queriendo aprender sobre este tema. Entonces, aquí tenemos
como por ejemplo el derecho de preferencia, que es el derecho para poder, digamos, adquirir de manera preferente ciertos terrenos, se ubican en el uno y en el otro espacio, y las reservas territoriales, que es lo que voy a tener para desarrollar determinado, el centro urbano van a estar en tal sitio, y la sobretasa predial y los predios urbanos baldíos se van a trabajar acá y acá, pero los otros, ven cómo es esto, o sea, yo se los voy a dejar acá, esto lo tienen en el manual. En el manual está este gráfico que lo pueden chequear un poco más a detalle. Y luego, como ese programa o ese instrumento de ordenación territorial que implica una serie de proyectos que maneja instrumentos y maneja mecanismos, ¿cómo se relaciona con lo que tiene la autoridad local a nivel de sus ingresos? Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, para el caso del año 2021, los ingresos propios eran la mitad de lo que se recibía, casi la mitad de lo que se recibía, un tercio, mejor dicho, era un tercio del total de los ingresos que iban a tener, ¿ok? Era 1 millón y pico, y de 2 millones y tanto eran los ingresos estatales y federales, que los doblaba para tener 3 millones y tantos de ingresos al año 2021. Entonces, los ingresos propios apenas eran el 32%, y los ingresos de otra parte venían con el 67%. Entonces, si veíamos cuáles eran entonces los impuestos prediales y los elementos que nos permitían lograr, vemos cómo la contribución por mejoras estaba en cero. Aunque estaba en mi ley de Hacienda, que yo lo podía utilizar, no estaba siendo considerado. Por lo tanto, el único instrumento que tengo es el impuesto predial para este caso. Y vemos cuál es su contribución. Entonces, si yo relaciono aquello que está allá, que tiene unos mecanismos, y veo los instrumentos, y veo con esto, entonces se ve la necesidad de establecer la combinación de la parte de los mecanismos que puedo usar y la parte, digamos, fiscal, cómo la debo trabajar. Es decir, yo tengo que coordinar, tengo que engranar esa parte fiscal de municipio con esos mecanismos que tengo para lograr la visión territorial que me da el instrumento de ordenación territorial que estoy formulando. ¿Ok? Entonces, ¿sí se pueden utilizar? Claro que se pueden. Hay que tener elementos, hay que tener ganas y hay que trabajar de manera particular con lo que son las autoridades locales desde el punto de vista político del municipio, a través de hacerles ver todos los beneficios que esto puede hacer. Aquí, hasta aquí llego, creo que tenemos un tiempito todavía para hacer algunas acotaciones. Sí, Kenny, nos pregunta Anel Altamirano, dice que tiene una duda, que en el caso de las contribuciones por mejora, ¿son impuestos de manera unilateral? Y luego, por otro lado, Leonardo Santamaría nos dice que estos instrumentos y mecanismos, al ser trasladados al centro histórico, tienen dificultades de aplicación al encontrar que los propietarios no tienen posibilidades económicas de mantener en buen estado los inmuebles ni colocarlos en el mercado, como por ejemplo en Puebla. Puebla declarada Patrimonio de la Humanidad, donde el Estado tuvo que adquirir inmuebles en rescate patrimonial, pero que en la actualidad permanecen sin uso y en mínimo estado de conservación. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ajá, vamos con la primera. En el caso de las contribuciones por mejoras, ¿son impuestas de manera unilateral? Allí va mucho lo que Vamos a partir del hecho de que si no está establecido dentro de la hacienda local. Entonces, primero hay que establecerla como tal, y hay que hacer un proceso de difusión y aceptación y lograr el apoyo de la comunidad para que la reglamentación permita entrar a trabajar con la contribución por mejora. Una vez que esté, digamos, y apoyada por lo que son los actores locales y la comunidad, otra cosa es el proceso transparente de cómo ella entra a jugar. Porque en el caso de la contribución por mejoras, por ejemplo, tú puedes recabar la inversión, la valorización o ambas.
Y en muchas reglamentaciones a nivel de algunos países, lo que se busca es, por ejemplo, recabar, ponte tú, la inversión en la obra y hasta cierto punto. Yo no puedo recabar, por ejemplo, creo que en la contribución por mejora, creo, en ciertos casos puedo recabar hasta el 70% de lo que invertí. Esto es para lograr que el elemento y el mecanismo no se vuelva tan pesado. Inclusive, también entra el caso de las tarifas a aplicar y a quién se lo aplico. Porque por el catastro yo puedo obtener la información socioeconómica de cada una de las familias que viven allí, y de acuerdo al beneficio y de acuerdo a la situación socioeconómica yo puedo mezclar y puedo hacer establecer tarifas muy ajustadas a lo que es la posibilidad del pago desde el punto de vista de los beneficiarios. Entonces, son impuestas de una manera unilateral, sí, una vez que sea aprobada los elementos, pero no es del punto de vista, digamos, sin tomar en cuenta el aspecto social de las familias que viven en los diferentes espacios o polígonos de afectación. Ahora bien, vamos con Leonardo. Trasladado a un centro tónico tiene dificultad de aplicación al encontrar que no tienen posibilidad de colocar mantener en buen estado. Perfecto. El Estado tuvo que adquirir inmuebles, pero que en la actualidad permanecen sin uso y en un mínimo estado de conservación. ¿Qué se puede hacer al respecto? Allí el problema es de qué actividades desarrolla el Estado una vez que consiguió el inmueble. Pero, por ejemplo, en el caso de la transferencia de potencialidad, que se utiliza mucho en la parte que tiene que ver con los inmuebles de valor histórico, la idea es que el sector puede desarrollarse, por ejemplo, un sector de valor histórico pudiera desarrollarse 4 o 5 veces la intensidad de las construcciones allí, pero por el hecho de tener lo que tiene y el valor histórico, tiene en el que está. Entonces, esa diferencia entre lo que tiene y lo que pudiera desarrollarse les permite a ellos poder, digamos, transar ese valor a otros espacios dentro de un programa territorial de desarrollo urbano. Es decir, yo tengo que ver de dónde va a ir el potencial constructivo, de dónde va a salir y dónde va a caer. Porque donde vaya a caer tiene que haber el espacio, tiene que estar preparado para recibir. Una vez que esos elementos se establezcan, es decir, un propietario de un valor de un inmueble puede vender unos ciertos, hay elementos donde dice, bueno, yo soy el Estado o el municipio es el quien hace la parte y se va a quedar con una parte de esa venta de esa venta de esos derechos para poder invertir y mejorar la zona. El propietario va a tener elementos, ingresos, para mejorar o no el inmueble. Efectivamente, hay veces que cuando el inmueble está muy deteriorado, el propietario lo que hace es dejar que se deteriore aún más, inclusive que se desmorone, porque sale mejor no tenerlo que tenerlo. Pero allí entra lo que pueden ser las actividades y el desarrollo con actores privados para ubicar usos como bancos, galerías y demás, y poder revitalizar esa zona y lograr plantearles a los propietarios buenos negocios en función de la posibilidad que tienen para mantener sus elementos. Es una de las actuaciones que pudiera darse. A ver, vamos a ver aquí. Dice, sí, la implementación de los instrumentos tributarios seguramente encontrará rechazo de parte de la ciudadanía, sobre todo si no es claro el uso y el destino de los recursos adicionales. Totalmente de acuerdo. Leonardo Santamaría, transferencia de derechos de construcción. Sí, me imagino que es en relación a la parte histórica que estabas hablando acá. Ajá. ¿Algo más? ¿Tenemos más? Oye, quisiera conversar más. Tenemos todavía algunos minuticos. No sé, ustedes me dicen, me abordan. Pues parece que no, Kenny. O sea, Sí, dan las me dijeron, gracias. ya está bueno, Kenny, ya está bueno, ya has hablado demasiado. No les amenazo, todavía me quedan varias clases.
Faltan dos, pero muy interesante, Kenny. Leonardo, Gracias. aquí va Leonardo. Ah, es mucha información y la estamos procesando. Por supuesto, es bastante. Pero fíjense una cosa, es bastante y muy adecuada. Es bastante y muy aleccionadora. Es bastante y muy reveladora. Por supuesto que es bastante. Hay muchísimos instrumentos, muchísimos mecanismos, pero lo que es bueno, mejor dicho, no. Y además va a lograr que ustedes sigan investigando y sigan interesándose en el tema. Y ahí entonces vamos a tener más gente interesada en todo esto que permite lograr una gestión urbana de manera diferente. Kenny quiere hablar, tiene la mano levantada Leonardo. Adelante, Leonardo. Adelante, Leonardo. Gracias. Buenos días, Kenny y todos los participantes. Me refería a Puebla porque pues tuve oportunidad de visitarla y observar que el centro, unas partes del centro histórico están deterioradas y no tienen uso, o sea, el Estado adquirió, o el gobierno del Estado adquirió algunos inmuebles y los preserva. Están abandonados, pero tampoco entran al mercado. Y quizás esto sucede porque el uso se mantiene, o sea, no encuentran un canal para uso diferente. En esos inmuebles hay vecindades, hay un sector de mucho deterioro, de comercio, comercio informal y hay un problema ahí que veo que no se soluciona y es lo que le quería comentar. Perfecto, Leonardo. Sí, y esa situación no es particular en el caso mexicano. Es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, en el estado Falcón, el estado donde yo nací, en Coro, declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, donde las casas se están cayendo. Pero allí hay, y pienso yo que, digamos, claro, uno siempre con la mejor intención de entrar, falta un poco de proactividad de las autoridades locales y de algunas organizaciones locales que pudieran promocionar, porque de repente hay ciertas edificaciones que sí se han mantenido, donde hay ciertos usos como museos, pero hay otras que se han dejado de lado porque de alguna manera no hay el interés. Entonces, lo que hay es que explotar ese interés ya desde el punto de vista, más allá de los instrumentos y las cosas, explotar el interés desde el punto de vista local, y tal vez allí las corporaciones de desarrollo o los órganos de desarrollo local que puedan, digamos, entrar en asociaciones con el sector privado y volver y algunas modificaciones de reglamentos de uso, como dices tú, para permitir cierto uso un poco más rentable en esos espacios, inclusive manteniendo sus características patrimoniales y arquitectónicas, pudiera ser el elemento dinamizador y vitalizador que le diera una vuelta de tuerca a esa situación tan de repente tan deprimida y empiecen a ser, por ejemplo, como hay otros centros de valor histórico un poco más dinámicos, un poco más con actividad nocturna, con actividad financiera, donde hay bancos, donde hay comercio, que por el ser informal no tiene que ser negativo, sino que eso también tiene un elemento llamativo en las calles, que se puede organizar, ese tipo de cosas. Tal vez por aquí pudieran ser los disparos hacia esa situación. Gracias. Un ejemplo amigo. de lo que comenta Kenny, y es en el caso de la Ciudad de México, con el centro histórico de la Ciudad de México en los años 80 y 90 se vio muy deteriorado. A partir de los años 2000 se generó lo que se le conoce actualmente como la autoridad del centro histórico. Y un ejemplo muy claro eran los conciertos. En la Ciudad de México, antes la ciudad tenía que pagarle al artista, decirle, oye, te doy dinero, plata, para que vengas y cantes o hagas lo que sea que hagas.
Y el artista, bueno, a ver, déjame ver mi agenda para ver si les puedo hacer el favor. Hasta que la autoridad se da cuenta de que al contrario, que era un activo que tenía ahí. Y dijo, no, a ver, yo ya no te voy a pagar. Tú tienes que pedirme y pagarme para poder presentarte en el centro de la Ciudad de México. Y con ese dinero yo lo voy a reinvertir como autoridad del centro histórico para la conservación de esta área. Y también, como dice Kenny, pues se van buscando esa diversificación de esos activos que se tienen. Y a partir de lo que se genera ese pago de derechos o demás instrumentos que se generen específicos de esa área, entonces se reinvierten en la mejora y mantenimiento del espacio. Y es básicamente tener con la ley en la mano, con el catastro, como bien lo dice Kenny, y hacer ese cruzamiento para esa innovación y ocupar esas atribuciones que tienen todos ustedes como funcionarios públicos para el beneficio de esas áreas. Eso sería cambio. Kenny, adelante. Adelante, no, gracias por la colaboración. Iba para allá, pero es cierto. Ahí tiene, amigo. Creo que hemos hecho una buena amiga aquí con Julián. Julián, lo primero que paso yo, Julián lo repasa. Estamos como las máquinas de afeitar. Estamos a la disposición, Marisela. Bueno, Kenny, pues parece que hemos concluido. No tenemos más, ya no tenemos más participaciones. Y bueno, yo les quiero pedir, por favor, a los participantes que tenemos ahora, vamos a hacer ahorita entre Brian, René